Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter al tema de educación. A ver, estamos en línea con Lucio Castro, que es secretario general del SUTEP, y ha convocado el sindicato a la CGTP para la movilización para el 23 de noviembre. También la CITE está convocada para esta movilización. Vamos a hablar del tema, por supuesto, con el profesor Castro. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, éxitos. Giovanna, Manuel, muy buenos días. Agradecer la oportunidad. Bien, cuéntenos primero sobre la agenda de esta movilización para el 23 de noviembre. Mira, nosotros hemos dicho que tenemos una gran preocupación por la forma como el gobierno viene enfrentando los problemas que la educación y los trabajadores tenemos. Y la preocupación que además tenemos por asegurar una pronta presencialidad o semipresencialidad, y para lo cual el gobierno fundamentalmente tiene que hacer esfuerzos que hasta ahora ha desatendido. Un tema central que genera el llamamiento que estamos haciendo a la Central de los Trabajadores, la CGTP, a la Central de los Trabajadores Interestatales o de la Administración Pública de la CITE, a los colectivos sociales y principalmente a los maestros y auxiliares de educación del Perú, es porque el gobierno, por ejemplo, está incumpliendo la Constitución al no destinar un presupuesto idóneo para educación que va a permitir enfrentar los problemas que tenemos. La Constitución dice expresamente en su artículo 16 que se debe destinar el 6% para educación del PBI. Y increíblemente el gobierno, que está dirigido por un maestro, que fue respaldado por los maestros, pensando que iba a mirar la educación de manera prioritaria, encontramos que solo está destinando el 4,2 y nos sorprende que el ministro de Economía, la primera ministra, digan de manera muy oronda que están muy preocupados por la educación. Y mira, el 4,2 significa un aumento irrisorio y significa fundamentalmente, si se concreta, una infracción a la Constitución. Un segundo tema, y decimos esto ¿por qué? Porque la educación es un tema que compromete no solo a los trabajadores, sino al país. Y consideramos que esta desatención, el tema de remuneración de los trabajadores, que no está significando un incremento para los docentes suficiente y sigue siendo miserable, como el mismo señor Castillo decía de los anteriores gobiernos, la discriminación que se hace de los auxiliares de educación a quien no se les aumenta nada, el tema del nombramiento de docentes para quienes el ministro de Educación ha demostrado absoluta ineptitud y plantea un nombramiento automático que es seguramente el deseo de muchos o algunos maestros, pero que resulta imposible teniendo en cuenta que son 283,000 maestros que quieren acceder a un nombramiento. Prácticamente el querer confrontar a los maestros de esta manera, la incapacidad del ministro para enfrentar los retos que la educación tiene, hacen necesaria y han determinado que los maestros del país en su última Asamblea Nacional hayan acordado una movilización nacional, una jornada nacional de lucha que se va a desarrollar el 23 de este mes. En ese sentido, convocamos a todos los trabajadores para desplazarse, movilizarse por las calles por este motivo. ¿A ustedes también los motiva a hacer esta movilización el tema de las mesas de diálogo que el mismo ministro de Educación ha creado y está promoviendo con el FENATEP? Mira, el ministro lo que está haciendo es movilizar su portátil. Esa es una federación progobiernista. Para nada han cuestionado lo que hay que cuestionar en favor de los trabajadores y en favor de la educación. Esa mesa de trabajo no tiene más allá de valor de una recomendación. Nosotros consideramos que lo que debe darse en su oportunidad es una mesa de negociación colectiva. Y ahí lo que va a tener que hacer el ministro es, al margen de su voluntad y seguramente contra su deseo, conversar con el sindicato mayoritario, y el sindicato mayoritario es el SUTEP. ¿Pero ustedes se sentarían en una mesa también con el FENATEP y con el ministro? Mira, nosotros hemos pedido diálogo al ministro desde el primer día de su asunción al cargo. Ha pasado el tiempo y hasta ahora no hay ninguna respuesta a ese documento. No hay ninguna atención y demostración de que quiere solucionar con el sindicato que corresponde los problemas de la educación y encaminar atención y escuchar propuestas al respecto. No le interesa la educación, ha entrado para fortalecer su organización, tiene derecho, pero lo único que está haciendo es demostrar su inactitud y incapacidad para enfrentar los problemas que existen. Ahora, un problema que existe, que es urgente,
y que parece que ha generado consenso en el gobierno es el tema de la presencialidad. Ha dicho tanto la Premier como el ministro de Educación, han señalado que a marzo del 2022, 95% de instituciones educativas deben estar reabiertas con presencialidad en todo el país. ¿Le parece esto al SUTEP posible? ¿Coinciden con esta posición del gobierno desde el SUTEP? Exitosa. En principio, Manuel, nosotros hemos dicho que somos los primeros interesados en que la presencialidad o semipresencialidad se concrete en el más breve tiempo. Y hemos planteado nosotros una campaña nacional, porque la educación es un tema que compromete al país, en donde el gobierno esté en primera línea, los maestros, la empresa privada, el gobierno local, el gobierno regional, el país, para asegurar las condiciones mínimas que aseguren pues el retorno, que aseguren que la vida no esté en juego. Y aquí reiteramos, un tema central son las instituciones educativas que deban tener una infraestructura sanitaria básica que pasa por agua, desagüe, electricidad, internet, para que justamente esa pérdida innegablemente sufrida pueda ser recuperada. El Estado tiene un papel central, el gobierno también, y lo cierto es que los anteriores y este gobierno evidencian a la fecha en ese sentido, más allá de palabras, solo desatención. O sea, así como estamos ahora, a noviembre del 21, si es que no cambian las cosas, definitivamente el SUTEP no va a estar de acuerdo con que se retornen a clases en marzo del 22. Estamos de acuerdo y por eso planteamos la campaña nacional para asegurar que esa fecha se concrete. Aseguremos todos las condiciones mínimas. En esas condiciones mínimas vamos a reiterar. ¿Cuáles serían esas condiciones mínimas? ¿Cuál es el principal elemento para combatir la pandemia? Salubridad, infraestructura sanitaria básica. Aseguremos todos ellos, Manuel. Hagamos el esfuerzo como gobierno, como trabajadores, como población, para que eso suceda. Eso es lo que ha planteado usted. Claro, ustedes porque, están de repito, acuerdo. Somos los principales interesados de que eso suceda. Claro, ustedes están de acuerdo, pero insisto un poco en la pregunta de Manuel. Si es que la situación para marzo del próximo año está como está ahorita en tema de infraestructura, Exitosa. en tema de los problemas que usted mismo está mencionando, ¿ustedes en marzo se negarían, estarían en contra del regreso al aula si es que no se ha solucionado todos los problemas, por ejemplo, de instalaciones? Nosotros vamos a batallar y hacer todos los esfuerzos para que las condiciones existan. Si eso no sucede, será pues evidencia de que el gobierno no ha prestado la atención que corresponde. Pero repito, los maestros del Perú estamos ya involucrados en una campaña para asegurar nuestro retorno a la presencialidad y o semipresencialidad en el mes de marzo. Estaremos en nuestras instituciones educativas para denunciar que el gobierno ha tenido una desatención o igualmente para reencontrarnos con nuestros alumnos, que es lo que queremos. Ahora, hace unos días el maestro Gallardo, el ministro de Educación, reunidos con un grupo de docentes, aparentemente entre ellos un grupo numeroso de docentes contratados, dijo exactamente lo siguiente, o más o menos lo siguiente, que los docentes contratados que ya habían pasado por evaluaciones 5, 7, 8, 10 años, deberían tener como una especie de nombramiento automático y su ingreso a la carrera pública magisterial, teniendo en cuenta esas reiteradas evaluaciones para el ejercicio docente. ¿Le parece eso adecuado? ¿Respaldarían como SUTEP esa medida? Hay una cuestión de principio, Manuel. La disposición, la normatividad como está, tiene una lógica de que el maestro es bueno para ser contratado y malo para ser nombrado. Lo que el gobierno debe hacer es asegurar y desarrollar acciones que garanticen el nombramiento de los mejores, el nombramiento en todas las plazas existentes. El gobierno habla de preocupación por los contratados, pero no te dice que hay más de 60.000 plazas, que se necesitan más profesores en las instituciones y que los maestros deben asegurar un concurso en donde los mejores entren para cubrir ese total de plazas. El ministerio no te dice de que la prueba única nacional en los anteriores años, y no ha hecho nada para cambiarla, está diseñada para descalificar al magisterio y no para recoger sus potencialidades y encontrar sus deficiencias y superarlas en formación. El gobierno no te dice que con esta ley de reforma hay dificultades y no se nombran justamente los mejores por deficiencias en el proceso. Nosotros como SUTEP exigimos
Y por eso decimos que el ministro es inepto. Nombramiento en todas las plazas existentes. Que el ministro demuestre que está preocupado por los metros contratados. Nombramiento en todas las plazas existentes, respetando la ley, asegurando el nombramiento de los mejores. Ajá. Eso es lo que exigimos. ¿Y ustedes qué posición tienen con respecto al proyecto de ley que ha presentado un legislador, un congresista de Perú Libre, Segundo Quirós, y este proyecto de ley que busca eliminar la evaluación de los docentes para el ingreso, la permanencia, el ascenso y desempeño? Nosotros sabemos que esto está estipulado en la ley de la reforma magisterial. Esta ley tiene como objeto derogar estos artículos. ¿Ustedes qué postura tienen? Mira, nosotros hemos revisado el proyecto de ley del señor congresista, que seguramente expresa sus buenos deseos, pero hay un conjunto de artículos que son contrarios a los intereses de los trabajadores. Y en ese sentido consideramos que seguramente será objeto de debate en el Congreso, y ahí se demostrarán esos errores y estará el magisterio para señalar cuáles son esas dificultades. Tienen sus disposiciones transitorias articuladas que no son beneficiosas para los trabajadores y son contrarios a la realidad. Tiene contenido, y eso lo resaltamos, que pertenecen a una propuesta de nueva ley del profesorado que el SUTEP elaboró, pero que en su desarrollo son una instrucción del documento que el SUTEP tiene y que en su oportunidad también va a presentar al Congreso como proyecto de ley. Y estaremos sujetos seguramente al debate para demostrar que la propuesta que viene del SUTEP sí es la correcta. Hay una diferencia en el seno del magisterio o de las organizaciones que existen en defensa de los trabajadores. El SUTEP tiene espíritu contestatario y también alternativo. Nosotros tenemos propuestas con relación a los distintos temas de educación. Los otros son solamente sindicato, pro patronal y pro gobierno. Correcto. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, ha estado con nosotros confirmando que el SUTEP convoca a CGTP y a la CITI a una movilización para el 23 de noviembre contra el gobierno. Ya lo ha señalado claramente las razones de esta movilización. Muy gentil, señor Castro. Muy buenos días.